Gracias, hermano Matías. Muy agradecido con usted, con su familia, en este grupo maravilloso que se está levantando en este lugar de aquí de Joya Grande. Es una bendición y un privilegio muy grande poder compartir con ustedes, que ustedes nos permitan tener ese honor, ese privilegio de que nosotros podamos venir y poder nosotros también juntamente con ustedes compartir todo lo que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, está haciendo con cada uno de los seres humanos, con cada uno de los creyentes en Él, en el dador de la vida. Nosotros, como bien lo decía hermano Matías, somos una organización mejor conocida como la Voz del Ángel Mensajero. En esa organización hemos estado trabajando varios años, pero nuestro recorrido ha sido por un promedio casi de 40 años ya, 40 años de trabajo misionero, en donde se nos ha permitido por voluntad de Dios llevar el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo por todo Centroamérica, Belice, México, toda la parte norte de Estados Unidos, y hemos venido trabajando casi por 40 años hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, hablando del dador de la vida, compartiendo la gracia y la misericordia de nuestro amado Dios, todo lo que Dios ha hecho en cada ser humano y cómo Dios también ha estado hablando y está hablando por cada ser humano. Hemos sido partícipes de cientos de congregaciones que se han levantado enseñando y hablando del dador de la vida. Y hace poco, hace unos cuantos años, hace un promedio ya de 11 años, que se fundó la Iglesia Misionera, la Voz del Ángel Mensajero, ya con personería jurídica, y tenemos un promedio de 6-7 años trabajando en todo lo que es la parte de los proyectos sociales. En esos proyectos sociales hemos trabajado en todo este país, llevando jornadas médicas, canasta básica y todo lo necesario, todo lo de primera necesidad a diferentes comunidades, departamentos, municipios de este país. Gracias a Dios siempre hemos encontrado gente maravillosa que ha tomado también parte de este proyecto. Entre esa gente maravillosa que hemos encontrado en el camino, al hermano Matías, que ha creído en este proyecto de la evangelización, en el proyecto social, en ese mismo proyecto. Por gracia y misericordia de Dios también Dios puso un gran amigo del alma, y lo digo del alma porque hay cosas verdaderamente íntimas en mi alma por que agradecerle a Dios por ese amigo que puso en mi camino, que es el hermano Jorge, pero mejor conocido cariñosamente como el hermano George, un hombre que Dios puso en mi camino cuando más definitivamente necesitaba un amigo. Y luego me fui a trabajar a la parte de San Martín. Gracias a Dios, Dios me ha puesto amigos en todo el país y amigas en todo el país, por los cuales la gracia de Dios se ha visto, porque entre esos amigos y amigas seguimos haciendo trabajos sociales y seguimos llevando el mensaje del Evangelio eterno, porque al final eso es lo que nosotros hacemos, no solo la parte social, que es fundamental porque hay personas que necesitan de medicamentos, necesitan muchas veces de vitaminas, y nosotros hacemos eso, jornadas médicas, y llevamos el medicamento completamente gratis, y vemos también cuando las personas necesitan de lo básico, también nosotros estamos consiguiendo lo básico para las personas, y entre todo eso llevamos la palabra para que la persona pueda conocer el significado de la vida, porque al final lo único que nos da la certeza, la seguridad de quiénes somos es eso, el mensaje del Evangelio eterno. Cuando en el camino nosotros vemos y encontramos a Dios, entonces nosotros nos damos cuenta de que hay algo tan maravilloso en cada uno de nosotros que con la vista humana y con los ojos humanos se puede ver, sino que se necesita ver con ojos espirituales y oír con oídos espirituales al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo, el Espíritu Santo,
que ha estado, está y estará en cada ser humano. Entonces, entendiendo y comprendiendo que como individuos, como hijos de Dios, tenemos un compromiso ético, moral y espiritual, y es el conocimiento al dador de la vida. Estamos obligados ética, moral y espiritualmente a saber quiénes somos, por qué es que Dios ha permitido que lleguemos hasta este lugar, hasta esta fecha. Porque cuando el ser humano comienza a estudiar el principio de la creación, ¿y por qué se le conoce como el principio de la creación? Porque fue cuando Adán y Eva tomaron la decisión con su libre albedrío de convertirse en personas mortales. Y cuando ellos tomaron la decisión de pasar de la inmortalidad a la mortalidad, entonces de ahí para acá es que el ser humano comienza a contar sus días. Entonces ellos hablaban, caminaban y se comportaban como Dios. Ellos estaban en la dimensión de Dios. Ellos eran parte también de la divinidad de Dios. Eran parte de la Trinidad de Dios. Eran parte de la deidad de Dios. Entonces ellos viajaban igual que Dios, a la velocidad de Dios, no a la velocidad del pensamiento como los científicos o la gente que estudia eso viajan o quieren viajar. Ellos viajaban a la velocidad de Dios. ¿Y cuál es la velocidad de Dios? Es la omnisciencia, que Él está en todas partes a la vez. Él está en la naturaleza, Él está en el agua, Él está en el aire, Él está en los planetas y por supuesto Él está en toda la maravillosa obra de la creación de Dios, que hoy por hoy son más de 7.000 millones de seres humanos en este planeta Tierra. ¿Y quién los creó? Una pregunta fundamental. ¿Será que vamos a tomarnos la osadía de creer que el diablo puede crear seres humanos? Sería una osadía darle poder al que no tiene poder. El que creó los cielos y la tierra, el dador de la vida, Dios, el creador de todo. Él creó los cielos y la tierra, el aire, la planta, los animales. Entonces Él está en su bonita creación, está en todos los hombres y mujeres. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento del Evangelio eterno, entonces nos damos cuenta que el dador de la vida, amo y Señor, creador de todo, Él está en cada uno de nosotros. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces estamos, como les decía, obligados ética, moral y espiritualmente a tener el conocimiento del Evangelio eterno. ¿Cuál es el conocimiento del Evangelio eterno? Poder entender y comprender que Dios nos hizo únicos, única creación de Dios. Cada ser humano es único. Y como nos hizo únicos, nos dio un cuerpo, nos dio un único espíritu y nos dio una única pequeña partícula de Dios que se llama alma. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos hallar a Dios? Cuando nosotros nos hallamos a nosotros mismos. Es decir, es ahí donde el ser humano está llamado a tener el verdadero conocimiento del Evangelio eterno. Está llamado a preguntarse a sí mismo: ¿quién soy? ¿Por qué es que estoy en este planeta Tierra? ¿Y para dónde voy? Y cuando el ser humano comienza a hacerse esas preguntas, cuando comienza a hacerse un autoanálisis, cuando comienza a verse en el espejo de la palabra, no en la palabra apoteósica inventada por sistemas religiosos, no en las palabras apoteósicas traídas por teologías humanas,
porque quien inventa la teología son mismos humanos, esos humanos que pervierten el conocimiento de la ciencia de Dios, esos humanos que creen que pueden ayudarle a Dios a través de sus conocimientos teológicos. Esos son los pervertidores que pervierten el alto conocimiento de cada individuo. Pero cuando los individuos nos damos cuenta que somos únicos, única creación de Dios, únicos seres humanos, traídos, diseñados y predestinados por Dios para un propósito en específico, entonces los seres humanos estamos llenos de la gracia de Dios. Y cuando nos damos cuenta que estamos llenos de la gracia de Dios, cuando podemos ver a Dios sin teologías religiosas, cuando podemos ver a Dios en la naturaleza, cuando podemos ver a Dios en nuestros hijos, cuando podemos ver a Dios en nuestros hermanos, en nuestra familia, cuando podemos ver a Dios en la maravillosa obra de la creación de Dios, que es todo, porque todo lo diseñó, todo lo predestinó y todo lo creó Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque creemos en el manual de Dios, que es su bendita palabra, la Biblia, y vemos desde el libro de Génesis cómo comienza, que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y vino Dios y comenzó a ordenar el planeta Tierra, obra maravillosa creada por Él. Y luego vemos en toda la historia del Antiguo Testamento, vemos el capítulo 38 del libro de Job, el capítulo 39, el capítulo 40, cómo Dios le dice a Job que Él creó los insectos, Él creó el zacate que las ovejas se comen, Él creó las ovejas, Él creó las cabras, Él creó los planetas, Él creó las estrellas. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en creer nosotros que otro puede pensar por nosotros, que otro puede llevarnos a Dios? ¿Por qué creer que a través de esas teologías religiosas, a través de esos mal llamados representantes de Dios en la tierra, nosotros vamos a llegar a Dios? Cuando cada individuo en su corazón tiene una pequeña partícula de Dios que se llama alma. Y cuando nos damos cuenta que tenemos alma, entonces nos damos cuenta que es la maravillosa obra de la creación de Dios también dentro de cada uno de nosotros. Esa es la Trinidad perfecta de Dios. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad perfecta de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bien dicho, Padre, Dios, la deidad, la divinidad, la Trinidad, la omnipresencia, omnipotencia, era Dios en todo. Pero cuando vemos al Hijo, entonces vemos a Jesucristo, el dador de la vida. Es decir, el ser humano, por tener un cuerpo mortal, no puede ver a Dios, pero grande es la grandeza de Dios para la maravillosa creación de Dios que somos nosotros, que Él a sí mismo se formó un cuerpo llamado Jesucristo, para que a través de Jesucristo la raza humana pudiera tener acercamiento con Dios, pudiera ver a Dios, pudiera a través de su Hijo Jesucristo hablar con Dios. Eso lo encontramos en San Juan, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice Juan: y en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Entonces ahí podemos ver al Hijo, podemos seguir la perfecta Trinidad de Dios y nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Cuando Él murió, entre comillas, porque no murió, el dador de la vida jamás murió. Él bajó al infierno a hacer parte del proyecto de trabajo que Él le tocaba hacer, que era también buscar y hallar las almas que estaban en el infierno. Es decir, Él tomó el control, tomó el poder, tomó las llaves del infierno, y Él, teniendo las llaves del infierno, Él toma la decisión de sacar o de meter lo que Él quiera.
en ese infierno, conocido como infierno. Ese es el dador de la vida. Pero cuando salió del infierno, se volvió a reunir con sus apóstoles y les dijo: no los dejaré solos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo termina el fin del mundo en el ser humano? Cuando este cuerpo mortal tiene que morir. Y Él está con nosotros, su Espíritu Santo está en cada uno de sus hijos. Entonces, cuando nosotros conocemos la Trinidad perfecta de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces también nosotros nos vemos en el espejo de la palabra y nos damos cuenta que tenemos un cuerpo, un espíritu y una alma, un cuerpo creado por los mismos elementos de la naturaleza, es decir, este cuerpo es de la misma fórmula que se crearon las plantas, que se creó la tierra, que se creó el agua, que se creó todo lo que en este planeta tierra hay, y por eso nuestra materia necesita de lo que fue creado. Pero nuestro espíritu, que es el que da vida, ese espíritu de vida, cuando el cuerpo tiene que regresar a los elementos de los cuales fue hecho nuestro espíritu, se va al mundo de los espíritus. Pero en ese proceso del conocimiento del mundo de los espíritus podemos hacer contacto con el maravilloso Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ha estado, está y estará para todos los hombres y mujeres que quieran hacer contacto con la divinidad, contacto con la deidad, contacto con Dios. Es decir, cuando encontramos al Espíritu Santo dentro de nosotros mismos, encontramos a Dios en nuestro camino. Y cuando encontramos a Dios en nuestro camino, entonces nuestra alma está en perfecta armonía con todo nuestro ser. Dice el libro de Salmos en el capítulo 8, verso 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, porque cuando Dios creó al hombre, Él ahí puso la corona de su creación en el planeta Tierra, porque al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Y cuando el ser humano allá en el huerto del Edén tomó la decisión del pecado, entonces el ser humano estaba condenado a muerte. Pero el mismo que los creó, el creador de los cielos y de la tierra, vino hace 2022 años, mejor conocido como Jesucristo, para volver a redimir, salvar, purificar y santificar su creación con el derramamiento de su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Sigue diciendo en el Salmo 33, capítulo 9, el gran salmista: porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad. Y sigue diciendo el salmista en el capítulo 89, verso 11 en adelante: tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Eso es lo que los hombres y mujeres, poetas, profetas, escritores, eruditos, conocedores de la ciencia de Dios tienen en su corazón: alabar y glorificar el nombre de Dios. Eso no se trata de religión, eso no es de dogmas, credos y tradiciones. Eso es aprender a autoconocernos. Cuando nos aprendemos a autoconocer, aprendemos a conocer a Dios, y entonces hablamos de la grandeza de Dios, hablamos de la maravilla de Dios. Y cuando hablamos del dador de los cielos y de la tierra, cuando tenemos esa comunión con la divinidad, con Dios, entonces nos damos cuenta que no necesitamos intermediarios, solo tenemos el manual de Dios, que es su bendita palabra, y a través del manual de Dios tenemos el conocimiento del evangelio eterno, cuál es el
mensaje del Evangelio eterno, el mensaje que cada hombre y mujer proclama, que es Jesucristo, el dador de la vida, el que ha sido, es y será por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Dice el salmista en el Salmo 90, verso 2, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y los hijos e hijas de Dios, conocedores de Dios, con el conocimiento del Evangelio eterno, también decimos lo mismo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. En el Salmo 102, verso 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido se mudarás y serás mudado, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Eso es el dador de la vida. Sigue diciendo el salmista en el 104, en el Salmo 104, verso 24 en adelante. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que juzgase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Y el salmista sigue diciendo en el Salmo 124, verso 8 en adelante, ese verso tan maravilloso. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Necesitamos intermediarios para poder conocer a Dios. Necesitamos de una teología inventada por un religioso evangélico o un sacerdote católico para poder conocer a Dios. Si Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nos sigue diciendo que Él es Dios. Cuando vemos un árbol dando sus frutos, cuando vemos una planta llenándose de las maravillas de colores, cuando vemos el mar dando sus frutos, que son los peces, para que la humanidad siga alimentándose, cuando vemos todas las maravillas de Dios, es la teología de Dios en cada uno de nosotros para poder tener el conocimiento del Evangelio eterno. Eso es el llamamiento, que podamos entender y comprender que la gracia de Dios no depende de conocimientos humanos. La gracia de Dios no depende de comportamientos traídos por inventos de teologías humanas. La gracia de Dios es la que le enseña a cada hijo e hija de Dios cómo comportarse, cómo hablar, cómo caminar, porque los hijos e hijas de Dios hablan de la gracia de Dios. Los hijos y las hijas de Dios hablan de la divinidad de Dios. Los hijos y las hijas de Dios que conocen el secreto del conocimiento de los misterios de la Biblia saben cuál es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Los hijos e hijos de Dios conocen desde Génesis hasta Apocalipsis el misterio de la divinidad, el misterio de la deidad, el misterio de toda la gracia del dador de la vida en cada uno de nosotros. Dice Isaías en el capítulo 40, verso 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a todos los llama por su nombre, ninguno le faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Eso es Dios. Ninguno de sus hijos se perderá, porque Él no jugó a inventar cosas. Él lo hizo en serio. Todo fue diseñado y creado en su perfecta voluntad. Y como fue creada la hermosa creación de Dios, que son los hombres y mujeres de este planeta Tierra, Él no jugó a hacer en serie. Él nos hizo en serio.
y como nos hizo en serio, nosotros aprendemos a autoconocernos, y en ese autoconocimiento tenemos el conocimiento del Evangelio eterno. Sigue diciendo Isaías en el capítulo 44, verso 24, así dice Jehová, el Redentor que formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Eso es lo que Dios dice por medio de sus profetas. Esto no se trata de religión. La religión es un estatus social en donde el ser humano a través de la religión se siente bien, camina bien, habla bien, se comporta bien. Esto se trata de poder entender y comprender que como hijos de Dios venimos de eternidad y vamos para eternidad, y como hijos de Dios llenos de la gracia de Dios sabemos que en este proceso de la vida solo estamos haciendo contacto una vez más con la divinidad de Dios para volver a ser lo que fuimos, hombres y mujeres que venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios a través del conocimiento del Evangelio eterno obtienen. Eso es la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios está en cada hijo de Dios, ese hombre o mujer jamás está solo, porque sabe que la divinidad de Dios está dentro de él, la gracia de Dios está dentro de él, sabe que cada hijo de Dios e hija de Dios es controlado por Dios, porque la gracia de Dios está en él. ¿Qué problemas siempre van a haber? Claro que sí. Todo lo que el ser humano pasa a través de este cuerpo mortal es porque la misma naturaleza, como decía el gran Pablo, la misma naturaleza gime y gime a una esperando la adopción, esperando la redención del dador de la gracia, del dador de la vida, del amo, Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, como hijos e hijas de Dios, sabemos que la gracia del dador de la vida, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, siempre ha estado, está y estará en cada hijo e hija de Dios. Dice siempre Isaías en el capítulo 45, verso 18 en adelante, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es decir, cuando nosotros entendemos y comprendemos la divinidad de Dios, cuando nosotros entendemos y comprendemos la deidad de Dios, entonces nosotros no andamos buscando sistemas sociales, sistemas religiosos para poder sentirnos bien con Dios. Cuando un hijo y una hija de Dios conoce a Dios dentro de sí, entonces ese hijo e hija de Dios está agradecido con Dios, y no agradecido a través de un sistema religioso, a través de esos dogmas y patrones creados por los hombres que nos dicen cómo hablar, cómo comportarnos, cómo caminar. Esos son patrones de seres humanos inventando sociedades, en este caso sociedades religiosas, así como cualquier otra sociedad política o cualquier otra sociedad. Pero los hijos e hijas de Dios, con el conocimiento de Dios, con el conocimiento del Evangelio eterno, aprendemos a conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? De adentro para afuera, no de afuera para adentro. La religión nos enseña a conocer al Dios dador de la vida de afuera para adentro. Nos dicen cómo vestirnos, cómo hablar, cómo comportarnos. Nos dicen hasta cómo alabar a Dios a través de sus inventos teológicos. Pero cuando nosotros usamos la lógica común, díganme ustedes, los padres de familia, ¿cuándo fueron a preguntarle al sacerdote o al pastor evangélico cómo tener a su hijo cuando ese hijo o esa hija iba a abrir matriz? Cuando ustedes en la madrugada tuvieron que orar por un enfermo, cuando ustedes invocaron el nombre de Dios
a través de eso maravilloso que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. El llamamiento es que podamos tener el conocimiento de Dios, el conocimiento del Evangelio eterno. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por humanos, sino que habita en el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? Cada hombre y mujer que aprende a autoconocerse. El gran Pablo lo dijo: somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada de Dios. Sigue diciendo en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Eso es poder tener el conocimiento bíblico, porque la Biblia es los pensamientos de Dios en forma escrita. Dice el libro de Colosenses en el capítulo 1, verso 15 en adelante: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Quien está hablando es el Espíritu Santo a través de Pablo por medio de una carta a los colosenses. Y vuelvo y lo repito, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y ya cuando entramos al libro del Apocalipsis, que es el libro de la revelación, nos damos cuenta qué es lo que dice él. Gran apóstol Juan el discípulo amado, Juan el que tuvo la revelación apocalíptica allá en una isla. Un ángel lo visitó y le habló de todo el misterio que acontecería por estos 2022 años y por supuesto de la destrucción de Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. Es decir, cuando tenemos el conocimiento bíblico, entonces aprendemos a tener el conocimiento del Evangelio eterno. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 10 en adelante: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí da los nombres de esas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y después, ya cuando entramos al capítulo 4 del Apocalipsis, dice que después de todas esas cosas oyó una voz que le decía: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, cuando el ángel visitó a Juan, el discípulo amado, le habló por lo que iba a acontecer en estos 2022 años. Y por supuesto, lo que acontecerá, que todavía no ha acontecido. Conocemos el misterio de la Biblia, conocemos el misterio de la gracia, conocemos el misterio del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero por sobre todas las cosas conocemos al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo, y hoy por hoy en Espíritu Santo, para cuando se cumpla esa escritura de Primera de Corintios capítulo 15, verso 51, en donde el ser humano va a proclamar y decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el ser humano pasará a ser lo que fue, traído de eternidad para llegar a la eternidad en cuerpo, espíritu y alma, la perfección de Dios en cada individuo. Sigue diciendo en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, verso 8 en adelante, y dice: y los 4 animales que tenían cada uno por sí 6 alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es
y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban la gloria y la honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante de él que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y la virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Cuando los hijos e hijas de Dios tenemos el conocimiento de la divinidad de Dios, ¿cómo es que lo tenemos? A través del conocimiento del Evangelio eterno. ¿Dónde está el mensaje del Evangelio eterno? Está en cada uno de nosotros. Solo basta que nos veamos con los ojos del Espíritu, que oigamos con esos oídos del Espíritu para poder ver a Dios y para poder oír a Dios, porque Él ha estado, está y estará en su creación. Solo está que con nuestro libre albedrío echemos mano de su gracia, echemos mano de su misericordia, echemos mano del poder que Dios tiene para cada uno de sus hijos. En el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, verso 6 en adelante dice: Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Cuando los hijos e hijas de Dios, llenos del conocimiento de Dios, nos damos cuenta que en ese libro estaban inscritos los nombres de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios, que fue diseñada y predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque venimos de eternidad y los hijos de Dios sabemos que vamos para eternidad. Pero tanta es la gracia de Dios que nos ha permitido estar en estos cuerpos para poder disfrutar de su gracia, para poder disfrutar de sus maravillas, para poder disfrutar de lo que Dios es. Dios es el dador de la vida. Dios es el dador, creador de todo. Dice en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, capítulo 10, verso 6 en adelante: Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando nosotros conocemos a través de la Biblia el misterio de las 7 edades de la iglesia, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, el misterio de los 7 sellos, el misterio de las trompetas, el misterio de la media hora de silencio, entonces nosotros estamos obteniendo el conocimiento del Evangelio eterno. Dice en el capítulo 14, verso 6 del libro del Apocalipsis: Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Cuando los hijos e hijas de Dios conocemos y tenemos el conocimiento del evangelio eterno, los hijos e hijas de Dios hablamos de Dios, hablamos del dador de la vida, hablamos por supuesto del unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo,
Jesucristo, porque por eso somos y para eso somos hechos y creados, para alabar y glorificar al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. Su palabra lo dice, todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En nuestro amado Señor Jesucristo ha estado, está y estará siempre la vida de los seres humanos, del planeta Tierra, de toda la creación. Apocalipsis capítulo 21, verso 6 dice: y dijo, hecho es, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida eternamente o gratuitamente. Es decir, cuando los hijos e hijas de Dios, con el conocimiento del evangelio eterno, entendemos y comprendemos de qué estamos hechos, entonces nos damos cuenta que estamos hechos de Dios. Somos una pequeña partícula de Dios, y como somos una pequeña partícula de Dios, entonces hablamos como Dios, damos la gracia a Dios y glorificamos toda la maravillosa creación de Dios. Eso es lo que los hijos de Dios e hijas de Dios hacemos. En el capítulo 22, verso 13, dice el libro del Apocalipsis: yo soy el alfa y omega, el primero y el último, el que vivo en el primero y el último. Lo repito, en el 13, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por la puerta en la ciudad. Cuando los hijos e hijas de Dios conocemos de qué estamos hechos, entonces los hijos e hijas de Dios no hacemos otra cosa más que alabar y glorificar el nombre de Dios. Cuando tenemos el conocimiento del evangelio eterno, nos damos cuenta que somos una pequeña también partícula de la hermosa creación de Dios. Y como una pequeña partícula de la hermosa creación de Dios, Dios nos está cuidando también, nos está guiando, nos está protegiendo, nos redimió con su preciosa sangre para ser justificados, santificados y glorificados. Los hijos e hijas de Dios tenemos que aprender a tener el conocimiento del evangelio eterno. Muchas gracias.